En 1859, en toda Europa y América, comenzaron a incendiarse edificios de telecomunicaciones. Los cables brillaban con fuego azul en el aire de la noche. Las personas que trabajaban con el equipo recibían descargas eléctricas, aunque la alimentación estaba desconectada. Esto duró 17 horas, después de lo cual todo terminó tan repentinamente como comenzó, como si nada hubiera pasado. Hola amigo, estás en el canal KeerTop. Hoy vamos a analizar 10 fenómenos naturales, cada uno de los cuales ya estuvo a punto de acabar con la civilización humana. Y cada uno de ellos puede volver a hacerlo en cualquier momento. No en siglos, no en décadas, sino en 24 horas. El más peligroso de ellos es el último en nuestra lista. No explota ni arde, simplemente está cambiando silenciosamente en este momento. Y la mayoría de las personas en el planeta no tienen la menor idea de esto. Mira el video hasta el final. Los antibióticos ya no funcionan. En 2019, la OMS publicó un informe en el que declaró que la resistencia de las bacterias a los antibióticos es una de las amenazas más graves para la salud de la humanidad. No es el terrorismo, no son las armas nucleares ni los asteroides, sino la resistencia de las bacterias a los antibióticos. En ese entonces, alrededor de 700,000 personas morían cada año por infecciones que no podían ser tratadas. Eso es más que por malaria y más que por diabetes. Si alguna vez has tomado antibióticos, y la mayoría de las personas lo han hecho, esto es lo que sucede dentro de ti. El antibiótico mata a la mayoría de las bacterias que causaron la infección, pero no a todas. Aquellas que sobreviven tienen algo que les ayudó a resistir, una pequeña diferencia genética. Se reproducen y transmiten esa diferencia a sus descendientes. Después de unas cuantas generaciones de bacterias, y para ellas una generación son 20 minutos, la población se vuelve resistente. El antibiótico ya no funciona. Alexander Fleming, quien descubrió la penicilina en 1928 y recibió el premio Nobel por ello, advirtió exactamente sobre esto en su discurso de aceptación del Nobel. Él dijo literalmente que una persona ignorante que no termina su tratamiento y le da a las bacterias la oportunidad de volverse resistentes, tiene una responsabilidad moral por la muerte de quienes se infecten después por su culpa. Eso fue en 1945. Desde entonces, hemos usado antibióticos en la ganadería a escala industrial. Los hemos dado para infecciones virales en las que no funcionan en absoluto, y no hemos terminado los tratamientos exactamente como él advirtió. Actualmente en el mundo existen bacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos, sin excepción. No a la mayoría, sino a todos. Los médicos las llaman superbacterias, y los primeros casos de infección por ellas ya se han registrado en todos los países del mundo. Por ahora, estos casos son relativamente pocos, y la mayoría de las personas no se enfrenta a ellos, pero la cantidad aumenta cada año. Para entender cuánto cambia esto la medicina, piensen en lo siguiente: cirugía de corazón, trasplante de órganos, quimioterapia para el cáncer, partos con complicaciones. Todo esto es posible solo porque después de la operación se le dan antibióticos a la persona, los cuales evitan que las bacterias aprovechen la situación mientras el sistema inmunológico está debilitado. Si quitamos los antibióticos, la mayoría de estos procedimientos se volverán tan peligrosos que los médicos simplemente dejarán de hacerlos. Volveremos a un mundo donde un rasguño de un clavo oxidado podría matar a una persona. En ese mundo vivía toda la gente antes de los años 40, prácticamente no se están desarrollando nuevos antibióticos. A las compañías farmacéuticas no les conviene, porque los antibióticos se toman en un tratamiento de 10 días, no toda la vida como las pastillas para la presión. La última clase fundamentalmente nueva de antibióticos se descubrió en los años 80 del siglo pasado. Desde entonces, nada. Las bacterias evolucionan rápido. La humanidad busca un reemplazo lentamente, y la brecha entre ellos aumenta cada año. En el evento Carrington, el 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington estaba sentado junto a su telescopio haciendo lo que hacía casi todas las mañanas, dibujando manchas en la superficie del Sol. Era una actividad tan aburrida que la mayoría de sus colegas la había abandonado hace tiempo. Nunca pasa nada. Una mancha aquí, otra allá. Dibuja y vete a tomarte. En la mañana de ese día, Carrington vio un destello blanco. Brillante, increíblemente brillante. No había visto algo así en 15 años de observaciones. Por un segundo pensó que un reflejo del sol de algún espejo de afuera había caído en su telescopio. Salió corriendo a la calle, pero no había ningún espejo. Regresó y el destello ya se estaba desvaneciendo. Él no sabía que acababa de convertirse en la primera persona en observar con sus propios ojos una supertormenta solar. 17 horas después, una corriente de partículas cargadas golpeó la Tierra. Eso es lo que los científicos ahora llaman una eyección de masa coronal. Imagina que el Sol tosió. Y esa tos es una nube de plasma que pesa miles de millones de veces más que todos los aviones, barcos y autos de la Tierra juntos. Ese volumen venía hacia nosotros a una velocidad de 3.000 kilómetros por segundo. Las auroras boreales se podían ver en La Habana, Cuba y en Bogotá, Colombia. La gente en las islas del Caribe
se despertaba en medio de la noche pensando que ya había amanecido y se iba a trabajar. En las montañas de Colorado, los buscadores de oro se despertaban a las 4 de la mañana y empezaban a preparar el desayuno. Así de brillante estaba el cielo. Los operadores de telégrafo en todo el mundo desconectaron las baterías eléctricas de sus aparatos para proteger el equipo. Los aparatos seguían funcionando. La corriente atmosférica era tan poderosa que los cables se convirtieron en antenas que recibían energía directamente del aire. Varios operadores sufrieron quemaduras graves. Esto suena como una historia emocionante del pasado. Pero ahora piensa en otra cosa. En 1859 no había ni un solo satélite en la Tierra, ni una sola planta eléctrica. No había internet, ni servidores bancarios, ni sistemas de control de suministro de agua. Tampoco había hospitales donde cada respirador dependiera de la red eléctrica. La NASA estima la probabilidad de una tormenta del nivel de Carrington en los próximos 10 años, en aproximadamente entre 10 y 12%. No es una cifra pequeña. Es más o menos la misma probabilidad que tienes de sacar una mala calificación en un examen si llegas completamente sin prepararte. ¿Qué pasará? La falla de grandes transformadores en todo el mundo. No es un foco que se cambia en 5 minutos. Fabricar uno de estos transformadores toma de 1 a 3 años. Pesa varias cientos de toneladas y prácticamente ningún país tiene reservas de estos dispositivos. Según la estimación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el daño de un solo evento de esta magnitud sería de alrededor de $2 billones solo para la economía estadounidense. La recuperación tomaría al menos 4 años. Una tormenta solar no te mata al instante. Simplemente apaga la luz, corta el agua, detiene el suministro de comida a las tiendas. Y nadie viene a ayudarte, porque los vecinos están en la misma situación. Todos lo están. Los polos magnéticos. Toma una brújula. La aguja apunta al norte. Eso lo sabe cualquier estudiante. Y eso funcionó durante miles de años. Los marineros cruzaban océanos confiando en ese simple hecho. Ahora escucha esto. El norte no está donde crees. El polo magnético de la Tierra se está moviendo constantemente. Antes, esto sucedía lentamente, de 10 a 15 kilómetros por año, casi imperceptible. Pero en 1990 algo pasó. La velocidad aumentó 4 veces. Ahora el polo se mueve a una velocidad de 55 kilómetros por año. Y esto no se ha detenido en 30 años durante este tiempo. Se ha desplazado más que en el siglo y medio anterior. Los científicos dicen que esto se debe a cambios en el hierro líquido, profundamente en el núcleo de la Tierra. A 3.000 kilómetros bajo la superficie del planeta, fluye metal fundido, como una gelatina espesa, solo que muy caliente. Estos flujos son los que crean el campo magnético. Los flujos cambian, el campo cambia junto con ellos. Ok, ¿y qué? Bueno, el polo se mueve. Está bien, actualizarán los mapas. Eso es todo. El campo magnético es el escudo de la Tierra contra el viento solar. Un flujo constante de partículas cargadas del Sol golpea nuestro planeta cada segundo. Sin el escudo, estas partículas simplemente habrían barrido la atmósfera hacia el espacio. Como el viento se lleva el humo. Así fue como Marte perdió sus océanos hace 3.000 millones de años. Su campo desapareció. La atmósfera lo siguió después. Ahora ahí hay 60 grados bajo cero y no hay nada para respirar. En los últimos 150 años, el campo de la Tierra se ha debilitado aproximadamente un 10%, eso es en promedio. Sobre el Atlántico, sobre Brasil y Argentina, el campo magnético se ha debilitado en un tercio. Los científicos llaman a esto la anomalía del Atlántico Sur. En esta zona, los satélites fallan regularmente. La electrónica a bordo falla sin razones aparentes. Los cosmonautas en la EEI, cuando pasan por esta zona, apagan las computadoras, porque la radiación atraviesa la protección incluso en la órbita. Los geólogos saben leer la historia del campo magnético directamente en la piedra. Cuando la lava se solidifica, las diminutas partículas de hierro en ella se orientan según el campo magnético, como miles de millones de pequeñas agujas de brújula. Los científicos estudiaron rocas de cientos de millones de años y descubrieron que los polos se invirtieron cientos de veces. El norte se volvía sur y el sur se volvía norte. La última vez que esto sucedió fue hace unos 780.000 años. Durante el proceso, el campo primero se debilita mucho y el planeta queda sin escudo durante varios cientos de años. Nadie sabe si este proceso está ocurriendo ahora. Tal vez sea solo una fluctuación normal, pero lo que vemos en los datos, la aceleración, el debilitamiento, la expansión de las zonas anómalas, es exactamente lo que precedió a las inversiones anteriores en la historia geológica. La siguiente amenaza es de otro tipo. No viene del espacio ni de debajo de la Tierra. Vive en el agua. Y precisamente de ella depende si habrá comida en tu mesa dentro de 20 años. La cinta transportadora oceánica Amos. En algún lugar del océano Atlántico, en este momento, se está moviendo una enorme masa de agua. Va desde los trópicos hacia el norte, lentamente a unos cuantos centímetros por segundo. Pero es tanta agua que, en volumen, es 100 veces más poderosa que el Amazonas.
Esta corriente ha estado funcionando durante más de 10.000 años sin detenerse. Es precisamente esta corriente la que hace que Europa Occidental sea habitable. Londres y Moscú están aproximadamente en la misma latitud, pero en Londres, en invierno, hay 5 grados sobre cero, mientras que en Moscú hay -20. Esta diferencia es el calor que la corriente lleva a las costas de Europa directamente desde los trópicos. Si quitas esta corriente, en unas pocas décadas el clima del Reino Unido se parecerá al de Canadá del Sur. Noruega se convertirá en Alaska. Pero eso no es todo. Esta misma corriente influye en los monzones de la India, las lluvias de las que depende la cosecha para 1.500 millones de personas. Determina la cantidad de lluvias en Brasil, y ahí está la mayor producción de soya y carne de res del mundo. Un solo movimiento de agua en el Atlántico. Y de eso depende lo que hay en los estantes de las tiendas en 3 continentes. En 2021, un grupo de climatólogos publicó una investigación en la revista Nature Climate Change. Durante varios años, reconstruyeron la historia de esta corriente. A través de la composición de los sedimentos marinos, los anillos anuales de los árboles y los núcleos de hielo en Groenlandia. La conclusión era serena en la forma, pero aterradora en el fondo. Esta corriente ahora es más débil, el momento más débil en al menos los últimos 1000 años. Los científicos oficiales dicen, por ahora no es crítico, funciona, aunque más lento. Pero los modelos computacionales dan un abanico preocupante de pronósticos. Algunos muestran que, si la tendencia continúa, la corriente podría desacelerarse significativamente ya en este siglo. Y los datos geológicos del pasado dicen que cuando esta corriente se desaceleraba bruscamente antes, el clima de Europa cambiaba no en 1000 años, sino en décadas. Imagínalo de otra manera. Vives en un departamento que tiene calefacción. Ha funcionado toda tu vida, toda la vida de tus padres y abuelos. Nunca pensaste en ella. Simplemente está ahí. Y de repente los ingenieros dicen, el sistema se está debilitando. Tal vez se recupere, o tal vez en algún momento simplemente se apague, y será imposible restaurarlo, porque no es una tubería que se cambia en una semana. Esta corriente también funciona como calefacción, solo que para continentes enteros, y no existe ningún botón para volver a encenderla. Otro detalle que hace que esto sea real. En 2010 hubo un verano especialmente frío en Europa, anormalmente frío. La cosecha de cereales en varios países disminuyó. Después, los científicos relacionaron esto con un debilitamiento temporal de la corriente. Una sola temporada de debilitamiento leve y ya se nota. Ahora imagina que no es una falla temporal, sino un proceso gradual de muchos años. Año tras año, un poco más frío. Año tras año, un poco menos de lluvias en la India. Año tras año, un poco menos de cosecha en Brasil. Por separado no parece grave, pero juntos, a lo largo de las décadas. Y entonces nos espera una historia completamente diferente. Supervolcán Yellowstone. Cada año, 4 millones de personas visitan el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Ellos observan los géiseres, las aguas termales, el lodo burbujeante y toman fotografías. Ninguno de ellos piensa en lo que realmente hay bajo sus pies. Debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de roca fundida. Mide aproximadamente 80 kilómetros de largo y 50 de ancho. Si todo ese volumen se vertiera en piscinas estándar, serían necesarias 160 millones de piscinas. Por eso hay géiseres allí. La tierra literalmente hierve desde abajo. Yellowstone ha hecho erupción 3 veces. Hace 2 millones de años, luego otra vez y después hace 640.000 años. Si vemos los intervalos entre las erupciones, teóricamente la siguiente ya se retrasó. 40.000 años. La geología no funciona como el horario de los autobuses, así que no es una sentencia. Pero tampoco hay razones para relajarse. En una erupción completa, la ceniza cubriría gran parte de América del Norte en cuestión de horas. A 1000 kilómetros de Yellowstone, la capa de ceniza tendría medio metro de grosor. Eso mata los cultivos, contamina el agua y detiene el transporte. La aviación se paraliza. Los motores de los aviones no soportan una nube de ceniza. Esto ya lo demostró un pequeño volcán islandés en 2010, cuando paralizó toda la aviación europea durante varias semanas. Pero Yellowstone es 1000 veces más potente. Pero lo principal no es la explosión en sí. Lo importante es lo que sucede después. Miles de millones de toneladas de ceniza en la atmósfera bloquean la luz solar. La temperatura del planeta baja. No en todas partes y no todo el tiempo. Pero durante varios años las cosechas desaparecerán en todo el mundo. El hambre no comienza en América, donde explotó el volcán. Comienza en África, Asia y América Latina. Ahí, donde ya hay pocas reservas. Además, Yellowstone no es el único así. En la Tierra hay alrededor de 20 objetos similares, los Campos Flegreos en Italia, justo debajo de Nápoles. Montañas con 3 millones de habitantes, el volcán Toba en Indonesia. Su explosión hace 74.000 años, según algunos datos, redujo la población humana a unos pocos miles de personas. Literalmente, nuestra especie casi desapareció. Los científicos dicen que en los próximos 100 años, la probabilidad de una gran explosión en Yellowstone es de una fracción de porcentaje. Eso es honesto y probablemente cierto.
Pero antes de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas en 1991, los científicos decían lo mismo. Una semana antes de que arrojara 10 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera y redujo la temperatura global en 0.5 grados durante 2 años, una fracción de porcentaje sigue sin ser cero. Y el último detalle que vale la pena tener en mente: el volcán Toba en Indonesia. Su explosión hace 74.000 años, según algunos datos, redujo la población humana en el planeta a solo unos miles de personas. Literalmente casi dejamos de existir. Por eso todas las personas en la Tierra son tan parecidas genéticamente. Todos somos descendientes de ese pequeño grupo que sobrevivió. Cada vez que pienses que algo así no puede volver a pasar, recuerda que ya ha pasado una vez. La siguiente amenaza, la única en nuestra lista contra la que no podemos hacer nada, absolutamente nada, llegará sin previo aviso. Y tendremos 0 segundos para reaccionar. Agujeros misteriosos en Yamal. Alexander Eisman, geólogo de Novosibirsk. En 2014, unos pastores de Yamal le llamaron y le dijeron que habían encontrado un agujero en la tundra. Pensó que estaban exagerando. Llegó y no podía creer lo que veía. Un hoyo perfectamente circular, de 30 metros de diámetro y más de 70 metros de profundidad. Los bordes estaban volteados hacia afuera, como si la Tierra hubiera explotado desde adentro. No había rastros de meteoritos ni instalaciones militares cerca. Solo un agujero. Bajo. El aire ahí estaba saturado de metano, cientos de veces por encima de lo normal. Entonces quedó claro lo que había pasado. Debajo de la superficie se acumuló gas bajo una enorme presión, y luego explotó, como un corcho saliendo de una botella de champaña. Solo que en vez de un corcho era tierra que pesaba varios miles de toneladas. ¿De dónde salió el gas? Toda Siberia es permafrost, tierra que no se ha descongelado en miles de años. En ella yacen los restos de todo lo que alguna vez vivió ahí. Pasto, árboles, mamuts. Nada de eso se descompone mientras hace frío. Pero cuando la Tierra empieza a calentarse, comienza a descomponerse y libera metano. Mucho metano. El metano, como gas de efecto invernadero, es aproximadamente 80 veces más potente que el CO2, y la extensión del permafrost en el planeta es mayor que la de Rusia y Estados Unidos juntos. En ella se almacena 3 veces más carbono del que la humanidad ha emitido a la atmósfera durante toda la revolución industrial. Si esto comienza a derretirse rápidamente, el clima empezará a calentarse aún más rápido, lo que hará que se derrita aún más permafrost, y así sucesivamente. Desde el primer cráter en Yamal, ya se han encontrado varias docenas similares. Los científicos observan desde satélites cientos de lugares donde la Tierra comienza a hincharse. En 2023, la NASA informó que el permafrost se está derritiendo más rápido de lo previsto, décadas antes de lo calculado. Esto no significa una catástrofe hoy, pero esto significa que el proceso avanza más rápido de lo que se pensaba. Alexander Eisman dice que después de ese primer agujero, su comprensión de la tundra cambió. Antes le parecía simplemente tierra congelada. Ahora la ve como un almacén que empiezan a abrir desde dentro. El cráter en Yamal es algo que ya podemos ver hoy, pero hay un proceso mucho menos visible y mucho más grande. Miles de lagos en la tundra ártica empiezan a burbujear. El gas sale del fondo. Los científicos navegan en botes y prenden fuego a estas burbujas, y sobre los lagos estallan columnas de fuego. Esto no es un efecto especial. Es metano que simplemente sale del lodo del fondo. Al mismo tiempo, el permafrost también destruye la infraestructura. Sobre él se construyen casas, oleoductos y aeropuertos en Siberia y Alaska. Cuando empieza a derretirse, los edificios comienzan a hundirse y a inclinarse. En varias ciudades árticas rusas, las casas ya se ven a simple vista. Están torcidas. Esto no ocurre en miles de años. Esto sucede en décadas. En ese mismo permafrost hay algo más. Algo vivo. Algo que nunca hemos visto. Y en 2016 salió a la superficie. Despertó en Siberia. En el verano de 2016, un niño murió en Yamal. Tenía 12 años anthrax. Una enfermedad que no se había visto en esta región desde 1940. No había estado aquí durante años y de repente aparece de nuevo. Decenas de personas más se enfermaron. Miles de renos murieron. ¿Qué pasó? Ese verano fue anormalmente caluroso. El permafrost en un lugar se descongeló a mayor profundidad de lo habitual y quedó expuesto el cadáver de un reno que había estado enterrado en la tierra desde 1941. Las bacterias del anthrax en él habían estado vivas durante 75.000 años. El permafrost es el conservante perfecto. Temperatura cerca de cero. No hay oxígeno. No hay luz. Algunos microbios en esas condiciones no solo sobreviven, pueden volver a la vida después de miles de años. En 2015, científicos franceses sacaron del hielo siberiano un virus de 30.000 años de antigüedad. Lo pusieron en condiciones de laboratorio y revivió
y empezó a multiplicarse. Antes de eso, simplemente esperó durante 30.000 años. Ese virus solo infecta amebas unicelulares, no a personas. Pero en el permafrost hay restos de mamuts, rinocerontes lanudos y los primeros humanos. Todos ellos padecieron enfermedades que ya no existen. No tenemos inmunidad contra ellas. Nunca nos hemos encontrado con esas enfermedades. No evolucionamos junto a ellas. Al mismo tiempo, la humanidad está desarrollando activamente el Ártico. Está construyendo carreteras, perforando pozos y extrayendo petróleo. Cada torre de perforación es una invasión en la capa de permafrost que no se había tocado en miles de años. Cada verano caluroso significa unos cuantos centímetros más de tierra descongelada. Cada centímetro es otra capa de lo que hay dentro. Los virólogos, al mismo tiempo, hablan de otro escenario. Las pandemias en la historia casi siempre comenzaban con un solo contacto. Una persona y un animal que antes no se habían encontrado. El ébola de los murciélagos en la selva tropical. El SARS de los mercados del sur de China. La gripe española de 1918 mató a más personas que toda la Primera Guerra Mundial y se llevó entre 50 y 100 millones de vidas en aproximadamente 2 años. Y cada vez, al principio, la gente pensaba que eso estaba muy lejos, que a nosotros no nos iba a afectar. Los virólogos intentan prever y estar preparados para lo que pasaría si algún día aparece una enfermedad. Una enfermedad con la letalidad del ébola, la muerte de 1 de cada 2 o 3 personas del planeta, pero transmitida por el aire, como la gripe. El ébola no se propaga mucho porque mata al portador demasiado rápido, pero los virus mutan constantemente. En una persona enferma, el virus se divide billones de veces al día. La mayoría de las mutaciones no llevan a nada, pero una entre millones puede ser diferente. Esto no es ciencia ficción. Fue exactamente ese tipo de mutación la que los científicos rastrearon en 2012, cuando en un laboratorio se creó un virus de gripe aviar modificado, capaz de transmitirse por el aire. La publicación de la investigación fue bloqueada por varios gobiernos. Consideraron que era demasiado peligrosa para estar en acceso abierto. Eso significa que la línea entre lo imposible y lo que ya ocurrió es más delgada de lo que pensamos. ¿Sabías sobre ese virus de 30.000 años que los científicos realmente revivieron? ¿Y a dónde fue después de eso? Escríbelo en los comentarios. La siguiente historia trata sobre 225.000 personas que murieron en unas pocas horas y sobre por qué algo similar podría suceder de nuevo, pero a una escala mucho mayor. La energía del agua. El 26 de diciembre de 2004, miles de turistas en las playas de Tailandia notaron que el mar comenzó a alejarse de la orilla. No era como una marea baja normal, sino mucho más rápido y mucho más lejos, dejando al descubierto cientos de metros del fondo marino con peces que se agitaban sobre la arena expuesta. Y las personas que fueron a ver este espectáculo tuvieron alrededor de 10 minutos bajo el Océano Índico. Ocurrió un terremoto que literalmente levantó un pedazo del fondo marino hacia arriba. Toda el agua encima recibió un golpe desde abajo, como el agua en una cubeta que de repente es empujada. Y esa agua se dirigió hacia las costas. 225.000 personas murieron en 14 países en cuestión de horas. Cerca de las Islas Canarias en el Atlántico hay un volcán en la isla de La Palma, y los geólogos han considerado desde hace tiempo que parte de su ladera es inestable. Si ese lugar se derrumba en el océano, los cálculos muestran que la ola que llegará a la costa este de Estados Unidos, aproximadamente en 8 horas, tendrá la altura de un edificio residencial de 14 pisos, y Nueva York, Miami y Washington están ubicados en una costa completamente plana, literalmente al nivel del mar. Los científicos discuten qué tan realista es este escenario, y muchos consideran que los cálculos más alarmantes están exagerados. Puede ser, pero en 2021 en La Palma hubo una erupción real que duró casi 3 meses, y durante todo ese tiempo los geofísicos de todo el mundo literalmente no se despegaban de los sensores sísmicos. La ladera occidental resistió, pero durante 3 meses la estuvieron vigilando con rostros muy serios. El sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico no existía en absoluto antes de 2004. Simplemente a nadie se le había ocurrido que fuera necesario, y la crearon solo después de la catástrofe. Hoy en día ya existe, pero incluso con la alerta la persona en la costa solo tiene unos minutos, y eso solo si hay a dónde correr. En 2004 algunas costas ni siquiera recibieron eso. Japón es el único país que después del tsunami de 2011, cuando murieron casi 20.000 personas, construyó muros de protección a lo largo de 400 kilómetros de costa, con una altura de hasta 15 metros. Este fue el proyecto de construcción más caro de la historia. Cuando los periodistas les preguntaban a los habitantes locales si esto los protegía, muchos respondían honestamente: si la ola es más alta que el muro, simplemente no estaremos aquí. El muro solo da tiempo para escapar, nada más. El resto del mundo no construyó nada parecido. Es importante entender que el tsunami no solo mata con el agua, arrastra todo lo que estaba en la orilla: autos, árboles, pedazos de casas que en el agua se convierten en arietes.
En 2004 hubo zonas de la costa donde, después de que el agua se retiró, no quedó absolutamente nada. Ni árboles, ni cimientos, solo tierra desnuda. Y eso que fue una ola relativamente pequeña según los estándares históricos. El tsunami más poderoso de la historia registrada alcanzó una altura de unos 50 metros y se movía a la velocidad de un avión a reacción. Un mundo muy frágil. El 14 de agosto de 2003 a las 4 de la tarde en el estado de Ohio, un cable tocó la rama de un árbol que hacía mucho tiempo debía haberse podado. El sistema de protección automática debía reaccionar de inmediato, pero no funcionó debido a un error en el programa. Cada segundo se desconectaban 38 plantas eléctricas, dejando a 55 millones de personas sin electricidad en 8 estados de Estados Unidos y 2 provincias canadienses. La civilización moderna está organizada de tal manera que la red eléctrica alimenta las estaciones de bombeo, que mueven el agua, que enfría los reactores nucleares, que a su vez vuelven a suministrar electricidad a la red. Y todo esto se controla a través de Internet, que funciona en servidores que también se alimentan de electricidad. Y cuando una parte de esta cadena falla, la carga salta instantáneamente a las partes vecinas. Esas partes se sobrecargan y también empiezan a fallar. Y en 2003 esa ola de apagones se extendió por 8 estados en 8 segundos. Desde entonces esta interconexión solo se ha fortalecido. En 2021, un ingeniero cambió un parámetro en la configuración de un enrutador de Internet y Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de funcionar para 2.000 millones de usuarios durante 6 horas. No fue por hackers ni por un ataque, simplemente una línea de código con un error. Ese mismo año, unos hackers accedieron al sistema de control de una planta de tratamiento de agua en Florida para aumentar la concentración de álcali en el agua potable hasta valores mortales. El operador lo notó por casualidad, simplemente estaba mirando la pantalla en el momento justo. La principal paradoja es que cuanto más inteligente y precisa se vuelve la infraestructura, más frágil es. Las redes eléctricas de los años 50 eran ineficientes y derrochadoras, pero al menos no colapsaban por completo por una sola rama sin podar, porque eran simples y tenían muchas conexiones innecesarias y no óptimas. Los sistemas modernos están optimizados hasta el último milímetro. En ellas se eliminó todo lo innecesario, y precisamente por eso ya no tienen margen de resistencia, como una cuerda a la que le quitaron hilos extra para ahorrar peso. Es más delgada, pero se rompe más rápido, y nadie sabe exactamente dónde en esta enorme red se encuentra ahora el siguiente punto de ruptura. Existe, simplemente aún no ha fallado. Otro ejemplo ilustrativo. En mayo de 2021, unos hackers atacaron Colonial Pipeline, la empresa que transporta gasolina por oleoductos a través de la mitad de los estados del este de Estados Unidos. Unas horas después del ataque, la empresa misma apagó todo el oleoducto. La gasolina desapareció en las gasolineras de 6 estados. La gente hacía filas y compraba combustible en cualquier recipiente que pudiera encontrar. En algunas ciudades, las estaciones de servicio estuvieron vacías durante 5 días. Todo esto fue causado por un solo ataque exitoso de hackers a una sola empresa. Esto no es una teoría sobre un futuro lejano. Estamos hablando del año 2021 y esto sucedió en el país tecnológicamente más avanzado del mundo. Si piensas que desde entonces los sistemas se han protegido mejor, en 2023 se registraron 3 veces más ataques similares contra la infraestructura que en 2021. ¿A dónde se fueron las abejas? En 2006 los apicultores estadounidenses empezaron a encontrar colmenas vacías. No abejas muertas, sino colmenas vacías. Las abejas simplemente desaparecieron, sin dejar cuerpos ni rastros. Las colmenas están ahí, hay miel, hay larvas, está la reina, pero no hay abejas obreras, como si hubieran salido por la mañana y no hubieran regresado. En una sola temporada, en Estados Unidos desapareció entre el 25 y el 40% de todas las colonias de abejas. Los científicos llamaron a esto el colapso de colonias y admitieron que no entienden la causa. Desde entonces han pasado casi 20 años y la situación no ha mejorado. Cada invierno los apicultores estadounidenses pierden en promedio entre el 30 y el 40% de sus colmenas. En Europa las cifras son similares. En algunas regiones de China las abejas han desaparecido de manera tan masiva que los agricultores polinizan los árboles frutales a mano, con pequeños pinceles, flor por flor. Esto está sucediendo ahora mismo, no en teoría, porque es importante. 1/3 de toda la comida que consume el ser humano depende de la polinización por insectos. Desde el pepino, la fresa, el café, hasta el girasol. Todo eso requiere polinizadores. La almendra en California, que se utiliza en el chocolate y la leche en todo el mundo, es polinizada casi exclusivamente por abejas. Y cada primavera se llevan alrededor de 2 millones de colmenas de abejas de todo el país, porque las locales ya no son suficientes. Hay varias razones para esto, y los científicos discuten cuál de ellas es la principal. Los pesticidas, que no actúan de inmediato, sino que se acumulan. El ácaro varroa,
que parasita a las abejas y debilita su sistema inmunológico. La pérdida de diversidad de plantas. Ahora cada flor ve a su alrededor campos de monocultivo de una sola especie. Virus, el cambio climático que altera los tiempos de floración, de modo que las abejas despiertan antes o después que las flores. Lo más probable es que sea todo eso junto. Lo más extraño de esta historia es que las abejas existen desde hace unos 100 millones de años, sobrevivieron a la caída del asteroide que mató a los dinosaurios, sobrevivieron a todas las eras glaciales, y en los últimos 20 años su población en diferentes países ha disminuido tanto que la gente ha comenzado a polinizar las plantas a mano. Este es el primer caso en la historia en que la humanidad realmente ha pensado en cómo reemplazar a un insecto, y hasta ahora no hay respuesta. Hay algo más. Las abejas silvestres, no las que se crían en los apiarios, sino las silvestres que viven en madrigueras y grietas, sufren incluso más que las domésticas. Simplemente nadie las cuenta con tanto detalle. Y son precisamente ellas las que polinizan las plantas silvestres que mantienen los ecosistemas. Cuando desaparecen las plantas silvestres, desaparecen los animales que se alimentan de ellas. Cuando desaparecen estos animales, se desmorona el siguiente eslabón. Estamos acostumbrados a pensar en la ecología, pero en realidad depende de criaturas pequeñas y concretas que vuelan entre las flores todos los días. Si los quitas, en unos años los estantes de las tiendas empezarán a verse muy diferentes. En este planeta viven varios millones de especies de seres vivos, y solo uno de ellos sabe de qué hemos estado hablando hoy. Solo uno puede analizar los datos de las rocas, entender lo que pasa con el campo magnético, contar las abejas, medir las temperaturas de las corrientes y sacar conclusiones de todo eso. Ninguna otra especie sabe lo que la amenaza. Lo sabemos, esa es o bien nuestra mayor ventaja o la mayor responsabilidad en la historia de la vida en este planeta. Probablemente ambas cosas al mismo tiempo. Suscríbete al canal. Cada semana aquí sale algo que te hace ver las cosas habituales de una manera completamente diferente. Y escribe en los comentarios cuál de las amenazas de este video te asustó más. Gracias por vernos. Adiós a todos.